Hermanos y hermanas, el Señor esté con todos ustedes. Les anunció el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Marcos 6, 7, 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dando autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforjas, ni dinero suelto en las fajas, que llevasen sandalias, pero una túnica de repuesto no. Y añadió, quedaos en casa, donde entréis hasta que os vayáis en aquel sitio. Y si en el lugar os recibéis, los reciben, ni no los reciben ni los escuchan, marcharos. Sacudíos el polvo de los pies para que se pruebe su culpa. Ellos salieron a predicar y la conversión también se daba. Echaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las antiguas iglesias, con sus cementerios al lado o dentro del mismo edificio, con un entablado bien encargado de imágenes y de santos, siempre intentaban poner de manifiesto la presencia conjunta de toda la comunidad y creyentes. Allí ya hacía una transmisión de la fe y con ello también se presentaba una liturgia celebrada con una devoción a los santos y se interpretaba conforme a las enseñanzas del Evangelio. Con esta primera parte de este texto de la historia del cristianismo primitivo o de las primeras comunidades cristianas, damos a entender que muchos conversos o muchas personas que se convertían en aquellas épocas, pues iban teniendo una postura cada día más marcada dentro de la historia, como aquellos que buscaban a Jesús o buscaban sus enseñanzas. Pero ¿de dónde viene toda esta tradición y de dónde viene todo esto marcado? Precisamente cuando escuchamos el texto del Evangelio de San Marcos, nos damos cuenta que Jesús mandó a sus discípulos de dos en dos para que de esta manera dieran a conocer la palabra, el Evangelio, la buena noticia del Evangelio. Y dice que para el camino no debían de llevar otra cosa más que una sola túnica, no debían de llevar dinero, no debían de llenar nada que pudiera entorpecer su camino. En pocas palabras, se debían de acoger a la divina misericordia y a la divina providencia de Dios. En este tiempo, nosotros estamos marcados también por querer ir atesorando, ir guardando muchos tesoros materiales, pero se nos ha ido olvidando los tesoros espirituales. Es poco probable que en estos tiempos nosotros digamos que nos vamos a acoger a la divina providencia cuando pareciera que entre más nos acogiéramos a ella, más necesitamos. ¿Y será realmente que sí necesitamos o nosotros mismos nos hemos encargado de nunca tener saciada nuestra necesidad? Yo en cierta ocasión le decía a una persona, ¿por qué entre más ganemos dinero, más gastamos? Y es cierto, si antes te ganabas un sueldo X y cuando empiezas a ganar doble o triple a ese sueldo anterior, terminas debiendo 5 veces más de lo que ganas.
Y por ello viene la necesidad y por ello viene también la desesperación y por ello viene también la preocupación de querer tener cada día más y más. Se vuelve una cadena repetitiva. Y no solo desde la economía, desde el dinero, sino desde nuestra vida cotidiana, desde nuestras pasiones, sentimientos. Porque, por ejemplo, ocurre que el ser humano es incierto en su forma de pensar. Y si tiene amor, quiere tener más que ese amor. Si tiene una pareja, quiere tener más y más. Si tiene una economía, quiere tener más. Si tiene una felicidad, quiere buscar algo más que lo llene. Y nunca vamos a entender que en ese devenir, en ese círculo, terminamos nosotros convirtiéndonos en partícipes de nuestra propia infelicidad. Es por ello que hoy debemos de darnos cuenta qué es lo que nos llena, qué es lo que nos deja a nosotros ser realmente personas libres, sin ataduras. Sí, porque nos atamos, nos volvemos personas inútiles en ocasiones, porque siempre queremos tener más y más y más y más, y nos vamos atando tanto que tenemos cadenas tan fuertes que no vamos a poder romper. Es por ello que es importante que vayamos rompiendo cadenas generacionales, que vayamos rompiendo pensamientos o paradigmas que están en el pasado y que simplemente nos llevan a una melancolía del pasado de algo que quisimos hacer y ya no podemos. Volver a un pasado incierto para querer crear un futuro también incierto. Entonces, el presente debe de ser para nosotros el punto culmen para poder mirar atrás o mirar adelante y darnos cuenta que lo que hagamos ahora en el presente va a tener una repercusión en el futuro o en nuestro pasado. Por eso dejemos de estar pensando a toda hora negativamente. Sé que hay problemas, sé que hay dificultades, sé que hay enfermedades, sé que hay muchas cosas que no nos dejan tranquilo en nuestro diario vivir. Pero si mostramos otra actitud positiva, vamos a poder lograr que nuestra vida tenga otro horizonte y de esta manera podamos solucionar todos estos problemas que pueden venir ahora mismo o en el futuro, para que luego no nos estemos lamentando de un pasado que ya no va a volver. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que podamos entender qué es el proceso de la sanación. Hay que orarle mucho a Dios y decirle, Señor, dame tu espíritu para poder entender cuál es el proceso de mi sanación espiritual hoy y siempre. Que Dios nos bendiga en este día y muestre su rostro misericordioso con nosotros. Hermano y hermana, que esta palabra, que este mensaje te ayude para que puedas entender que tú eres el causante de tu futuro o de tu pasado. Tú eres el único que tienes la respuesta a todos tus interrogantes. Amén.